Soy Ruth Vázquez Mendiguri, estudiante de la carrera de Derecho de vuestra Universidad Continental. En nuestro grupo hemos elegido el tema de principios de la Administración de Justicia. Principio 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Contenido doctrinario del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. La unidad ha de ser comprendida, en principio, como la negación de la idea de la fragmentación jurisdiccional. El principio de unidad permite que la función jurisdiccional sea ejercida por una entidad unitaria, a efectos de asegurar el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley. El tribunal sostuvo que el principio de unidad de la función jurisdiccional se sustenta en la naturaleza indivisible de la jurisdicción, como expresión de la soberanía. Todas las situaciones jurídicamente relevantes han de estar confiadas a un único cuerpo de jueces y magistrados, organizados por instancias e independientes entre sí, denominados Poder Judicial. Sobre el principio de exclusividad de la función jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha sostenido que afecta de un lado al estatus jurídico de los magistrados y por otro al orden funcional del órgano de la jurisdicción ordinaria. Los jueces que forman parte del Poder Judicial están dedicados única y exclusivamente a ejercer la jurisdictio, esto es, a ejercer funciones de naturaleza judicial, de modo que el ejercicio de las funciones que se les confía a los jueces y magistrados es incompatible con cualquier otra actividad pública y privada. Como precisa el artículo 146 de la norma suprema, solo el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional del Estado, sin que algún otro poder público pueda abocarse al ejercicio de dicha función. Así es el Poder Judicial. En principio, el único de los órganos estatales a quien se ha confiado la protección jurisdiccional de las situaciones subjetivas y de los intereses y bienes jurídicamente relevantes, no pudiéndose establecer ninguna jurisdicción independiente. Los jueces que forman parte del Poder Judicial están dedicados única y exclusivamente a ejercer la jurisdictio, esto es, a ejercer funciones de naturaleza judicial, de modo que el ejercicio de las funciones que se les confía a los jueces y magistrados es incompatible con cualquier otra actividad pública y privada. Como precisa el artículo 146 de la norma suprema, solo el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional del Estado, sin que algún otro poder público pueda abocarse al ejercicio de dicha función. Así es el Poder Judicial. En principio, el único de los órganos estatales a quien se ha confiado la protección jurisdiccional de las situaciones subjetivas y de los intereses y bienes
jurídicamente relevantes, no pudiéndose establecer ninguna jurisdicción independiente. Hola, ¿qué tal? Continuando con la exposición, tocaremos el tema referente a la vulneración del principio de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Sabemos que el artículo 139, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, refiere que los principios de la administración de justicia son derechos de la función jurisdiccional, considerando que la función jurisdiccional es la actividad con que el Estado, interviniendo a instancia de los particulares, busca la realización de los intereses protegidos por el derecho, que han quedado insatisfechos por la falta de actuación de la norma jurídica que nos ampara. Se considera que existe una vulneración normativa del artículo 139 por la falta de motivación o motivación indebida de la sentencia, cuando la resolución que se haya expedido carece de fundamentación jurídica, fundamentación de hecho, de logicidad, de congruencia, de aplicar indebidamente o interpretar erróneamente una norma de carácter procesal, como también fundamentarse de hechos falsos o de leyes derogados, entre otros. Por consiguiente, se observa una falta de respeto hacia los derechos humanos, el abuso de poder, el rechazo y desconocimiento de los derechos individuales. En algunos casos, ciertos gobernantes sienten la necesidad de restringir derechos a sus ciudadanos para lograr sus objetivos personales y políticos. Debido a esto, se expone una situación de vulneración y desventaja en el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, donde se viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los marginan, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de reconocer, proteger y hacer efectivos los derechos de quienes se encuentran en una condición vulnerable, presentando la ausencia al derecho a la vida, a los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho al desarrollo. Por último, los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que expresamente las que les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Apunta al respecto que este precepto tiende a evitar extralimitaciones judiciales y la participación de jueces en cometidos no jurisdiccionales. Claro está que no se puede ocultar la perspectiva negativa del principio de exclusividad, que previene contra la atribución a los tribunales de otras funciones que no sean las exclusivamente jurisdiccionales, poniendo en peligro la independencia e imparcialidad que han de presidir la labor que está encomendada en base a la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, imponiéndose el derecho a la justicia. Buenas noches, soy el estudiante Pedro Arenas Vivas, integrante del grupo 2 del curso de Derecho Constitucional. Esta noche voy a disertar acerca del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Jurisprudencia vinculante del numeral 1, artículo 139. La Constitución Política del Perú del año 1993 establece que la unidad y exclusividad son principios de la función jurisdiccional, añadiendo que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, salvo excepcionalmente la militar y la arbitral. Precisamente es motivo de este trabajo presentar dos precedentes que el tribunal ha fijado en materia arbitral para reflexionar sobre cuán acertadas son las reglas de creación jurisprudencial y cómo impactan estos enunciados sobre la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional ha fijado posición sobre la naturaleza jurídica del arbitraje en el proceso de habeas corpus, expediente 6167 del año 2005, caso Cantuarias. Ha dicho el tribunal en el fundamento 11 lo siguiente: la naturaleza propia de la jurisdicción arbitral y las características que la definen, las cuales permiten concluir que este colegiado, que no se trata de ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden público y constitucional. La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el artículo 20, inciso 24, literal A de la Constitución Política del Perú, sino que tiene su origen
y en consecuencia su límite en el artículo 139.1 de la propia Constitución. En consecuencia, debemos tener presente que el arbitraje posee una doble dimensión, una subjetiva, con la finalidad de proteger los intereses de las partes, y otra objetiva, cuya finalidad es el respeto de la supremacía normativa de la Constitución. Ambas son interdependientes, por eso la jurisdicción arbitral no se agota con las cláusulas contractuales, ni con lo establecido en la Ley General del Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional con derecho de autonomía y respetuosa de los derechos y libertades. Conclusiones. El Poder Judicial, en principio, el único de los órganos estatales que se le ha confiado la protección jurisdiccional de las situaciones subjetivas de los intereses, bienes jurisdiccionales relevantes, no pudiéndose establecer ninguna jurisdicción independiente. 2. Los juzgados y tribunales no ejercen más funciones de las que las ya ha establecido la ley. Este precepto tiende a evitar estas limitaciones judiciales la participación de los jueces en cometidos no jurisdiccionales y poner en peligro la independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional. 3. La jurisdicción arbitral no se agota con las cláusulas contractuales con lo establecido por la Ley General del Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional de derechos, de autonomía y respetuoso de derechos y libertades.